Buenas tardes, gracias a todos por su atención. En el marco de lo que es el cierre de temporada de Viernes de Disrupción, tengo el gusto de compartir este espacio con el colega de Un Estado de Derecho, Carlos Rodríguez, quien nos hablará de la evolución histórica de la educación en Venezuela. Luego, conversar un rato sobre lo que es el régimen jurídico aplicable a la educación en Venezuela. Adelante, Carlos, el micrófono es tuyo. Buenas tardes, estimados seguidores de WED. Quien les habla, como comenta mi compañero Javier Núñez, es Carlos Rodríguez. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre la historia de la educación en Venezuela. La hemos dividido en cuatro bloques. El primero es el área de la educación en el periodo colonial. En segundo lugar, la educación en el siglo XIX. Luego, la educación en el siglo XX, que es la consolidación del Estado docente, y posteriormente la educación en el siglo XXI, que es la educación en revolución y educación socialista. Para hablar del primer periodo, que es el periodo colonial, debemos saber que la educación en el periodo colonial se caracterizó por la iglesia docente. Los reyes católicos tenían en aquel entonces la intención, y de hecho lograron materializar esa intención, de evangelizar a todos los nativos del Nuevo Mundo, para lo cual delegaron en la Iglesia Católica la facultad absoluta de enseñar a leer, a contar, a escribir y a rezar las oraciones católicas a todos los nativos del Nuevo Mundo. Será en el año 1767 cuando se va a crear la primera escuela pública de Venezuela, y esta tuvo lugar en Caracas. La forma de financiamiento de esta institución era de los caudales de la monarquía. Y aquí podemos encontrar pues el antecedente más remoto del Estado docente, que es donde por primera vez el Estado como tal comienza a hacerse cargo de la educación. Luego pasamos al periodo. Algo que quería comentar del periodo anterior es que la función que ejercía la iglesia, la escuela era vista en el periodo colonial, era vista como una institución evangelizadora, que iba a enseñar a los muchachos, iba a enseñar a los nativos del Nuevo Mundo a rezar las oraciones católicas, y esta pues era impartida exclusivamente por personas con hábito religioso. Ahora sí llegamos al periodo de la independencia, y en el periodo de la independencia pues ya tenemos que esto es pleno siglo XIX, ya giraba por Europa el movimiento filosófico de la Ilustración, y había nuevas formas de aprendizaje. Y se pone en la palestra pública, se muestra la deficiencia del sistema de la educación colonial, señalando que, bueno, esta institución, al ser una institución evangelizadora, que lo que busca es enseñar, adoctrinar en la fe católica, no servía para el desarrollo de la patria. Lo que va a hacer que, pues, este tipo de educación sea fuertemente criticada durante este periodo, y trayendo como consecuencia futuras reformas. Luego tenemos que en el año 1809, en el ayuntamiento, la monarquía ordena que toda aquella persona que se quiera dedicar a ser maestro deberá registrarse en el ayuntamiento, y esto es lo que le va a permitir al, al Estado, por primera vez le permite al Estado tener un control sobre el número de escuelas que existen en cada localidad, el número de estudiantes, el número de maestros, etcétera. Ya el Estado se comienza a responsabilizar por la educación. Ya no es la iglesia docente, sino que ahora es Estado docente. Sin embargo, esto pasará muchos años para que llegue como tal el Estado docente, y luego tenemos en 1853 se dicta la primera legislación en materia de educación que ha tenido Venezuela, se llamó el Código de Instrucción Pública, y aquí se reorganiza la escuela. Ya no serán las escuelas evangelizadoras, sino que, bueno, se crea la escuela primaria, la escuela secundaria, las universidades, academias, etcétera. Y tiene lugar algo que se llamó la Dirección General de Instrucción Pública, que es el antecedente remoto de lo que se conoce actualmente como el Ministerio de Educación. A partir de este momento ya la educación pasa a estar centralizada específicamente en manos del Ejecutivo Nacional. Será quien se encargará de todo de regular y de poner en práctica todo el andamiaje para garantizar educación. Posteriormente llegamos a 1870 bajo el periodo de Guzmán Blanco. Aquí se crea, es el antecedente donde se consolida la primera legislación de el Estado docente. Esto se llamó el Decreto sobre la Instrucción Pública Universal, Gratuita y Obligatoria. Aquí la educación se va a dividir de dos tipos: educación voluntaria o educación obligatoria.
La educación voluntaria será aquella, pues, donde los padres mandan a sus hijos porque lo desean, porque lo quieren, y la obligatoria será aquella donde, pues, a los padres no le queda otra elección que mandar a sus hijos a la escuela, y en caso de no hacerlo, muchos padres fueron sancionados por no enviar a sus hijos a la escuela. También con este periodo se va a crear los inspectores de escuela para garantizar la regularidad de la marcha de la educación, y toda persona que se vaya a dedicar a la función docente pues deberá estar acreditado por el Estado. Además, el Estado será quien va a fijar los planes de estudio, los pensos, la malla curricular, etc. Luego tenemos que este sistema va a presentar grandes fallas. Para el año 1895, este sistema que tuvo vigencia bajo el periodo de 1870 hasta 1900, va a presentar fallas, entre los que se señala aprendizaje de los textos era vía memorización, no había ningún tipo de reflexión, lo que necesariamente va a tener un impacto para los profesionales, ya que esto, al memorizar, al haber aprendido solo memorizando, no tienen noción de cómo darle aplicación práctica a los conceptos que han memorizado. Por lo que se puede decir que para aquella época los estudiantes universitarios, los profesionales, no se caracterizaban por ser muy buenos o tener grandes habilidades en la profesión que estudiaron. Además, los textos con los que se les enseñaba estaban mal traducidos, estaban en desuso. Por otra parte, la educación superior era muy deficiente, era incompleta. Y bueno, estas eran las fallas del sistema, y pensar de este sistema educativo, y pensar que muchos padres pues fueron sancionados por negarse a mandar a sus hijos a este sistema deficiente. Por otra parte, llegamos al próximo periodo, que ya es el periodo de la consolidación del Estado docente. Y aquí lo vamos a dividir en otros periodos. Está el periodo desde 1900, que abarca 1900 hasta 1936, tiempos de dictadura, paso a la democracia, transición, dictadura nuevamente. Y en 1900 estaba vigente en Venezuela lo que se conoció como la escuela unitaria versus la escuela gradual. La escuela unitaria era una escuela rural a la cual se mandaban a los padres en vías totalmente gratuitas, y en esta escuela había un profesor. Las deficiencias y los problemas no se hicieron de esperar, porque en este tipo de escuela llegó un momento en que los profesores se sobrecargaron de trabajo. Era un profesor tenía que atender a más de 100 estudiantes en una sola escuela. Pues claramente hay una sobrecarga de trabajo, los profesores estaban mal preparados, estaban mal instruidos, la educación estaba en manos del Estado, pero era ineficiente. Y viene una reforma en la que se crea la escuela gradual, donde se divide la escuela en 6 grados, y bueno, por cada grado va a haber un maestro, y en cada grado se verá pues se van a ver materias distintas. Sin embargo, esta escuela no tuvo éxito por falta de financiamiento, había problemas a los profesores, pues el salario era muy malo, muy mala paga, y bueno, estaban sobrecargados de trabajo, y no hubo una intención verdadera de materializar este plan. También en este periodo se va a planificar, el Ejecutivo Nacional será quien planifique todo lo relacionado con la educación, se garantizaría la libertad de enseñanza solamente para las escuelas públicas, pero no para las escuelas privadas, a pesar de que la Constitución la garantizaba para ambos. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional hizo todo lo posible para eliminarle la libertad de enseñanza a las instituciones privadas. Y bueno, posteriormente tenemos la falla de este sistema educativo. Como ya mencionaba, los profesores estaban muy mal preparados, estaban sobrecargados de trabajo. Además, en aquella época pues no había medio de transporte. Muchos niños no podían ir a la escuela, no podían ni siquiera pensar en eso por el hecho de que no tenían para una escuela cerca de su ubicación. Entonces, estas eran sus deficiencias. Llegamos al periodo de 1936 hasta 1957. Allí llegamos a la transición, democracia y nuevamente dictadura. Aquí se centran más que todo en la educación rural. El general López Contreras se centra en la educación rural para lograr el desarrollo de la nación, para lo cual se trae una delegación de profesores chilenos, se crea el Instituto Pedagógico Nacional para la formación de los docentes. Sin embargo, el periodo dictatorial, Venezuela nuevamente cae en crisis, y nada de esto se logra materializar, y no trae tampoco grandes avances. Luego tenemos el periodo de 1958 hasta 1968, que se va a caracterizar, pues aquí ya llegamos a la democracia, y uno de los principales objetivos era
erradicar el analfabetismo, que era producto era una herencia que habían dejado las dictaduras en la sociedad venezolana. Entonces, bueno, se comienza todo un plan de masificación de educación, se comienza a fomentar la educación desde preescolar hasta la educación superior, universitaria, etcétera. Y bueno, se estructura todo el sistema educativo para educar ciudadanos para la democracia, para que defendieran la democracia y para que los ciudadanos también contribuyeran a la industrialización del país. Sin embargo, este este periodo también estará cargado de deficiencias, entre las cuales se denuncian que, bueno, el sistema no estaba dando resultados, había una falta, un déficit de financiamiento, no se le estaba bajando el presupuesto, no se estaba financiando como era debido la educación. Por otra parte, los profesores pues estaban muy mal formados, había pésima educación. Todo lo que ha venido, lo que se vio anteriormente también se va a experimentar en esta década. Era muy mala la formación. Y posteriormente llegamos a la segunda década, que es desde 1969 hasta 1979. Y aquí va a ser un periodo donde se va a caracterizar porque el Estado ya comienza a ser, el Estado venezolano es Estado empresario y esto necesariamente va a repercutir en la educación, porque la población ahora comienza a demandar nuevos puestos escolares y además ya el sector empresarial, el sector económico va a exigir personal calificado. Sin embargo, este periodo se caracterizó por presentar una crisis universitaria. Hubieron huelgas a nivel de profesores, los profesores iniciaron huelgas pues exigiendo mejores salarios y reivindicaciones sociales. Por primera vez en 1969 estalla la huelga general de maestros y esto trae como consecuencia la paralización por una semana, por 2 semanas, de lo que fueron las actividades escolares en las escuelas y también en los liceos. Para el año 1976, los conflictos, las protestas se elevarían a 69, mientras que al año siguiente se elevarían a 98. Pues entonces caemos ya en la primera crisis universitaria que experimenta Venezuela, aparte de la que ya había experimentado en tiempos de dictadura. Y de ahí pasamos a la segunda década, que va desde 1979 hasta 1989. Eh, los años, este periodo se va a caracterizar por que Latinoamérica experimenta una crisis económica y Venezuela no va a ser ajena a esta realidad. Lo que trae como consecuencia una alta deserción escolar y también niveles de repitencia, es decir, los estudiantes ahora van a repiten mucho en los colegios. Así tenemos, por ejemplo, para el año 1989, se estimaba que el 23% de los niños inscritos en primer grado no llegaban al segundo grado, mientras que el 41% de los que lograban iniciar el séptimo año no lo lograban culminar. Eh, Claramente aquí vemos la deficiencia ya del sistema, vemos claramente que hay una alta deserción escolar, ya los estudiantes no quieren ir a la institución pública, pero vamos a observar otro fenómeno y es que si bien es cierto, ya los estudiantes no quieren ir tanto al sistema público, ahora se van a ir más que todo al sistema privado. Y vamos a ver que para el año 1779 en esta década va a haber un incremento grande en la matrícula oficial. Vamos a ver este ejemplo. En 1969 el sector oficial tenía el 89% de la matrícula, mientras que el sector privado tenía solo el 13%. Para 1989 el sector privado había aumentado a un 27% su matrícula y el sector oficial disminuyó llegando a un 73%. Hay una clara disminución allí. Porque bueno, ya pareciera que no se hace atractivo. También hay una escasez de docentes y esta escasez de docentes va a obedecer primero a que la carrera docente se hizo muy larga y además era larga, una profesión larga, además el salario que deben dar los docentes era muy pésimo, era muy malo, no cubría sus necesidades básicas, habían falta de incentivos para mejorar su rendimiento y las condiciones de trabajo eran muy precarias y ya comienza pues, aumenta la deserción escolar.
Se estima que para 1993 se calcula que, bueno, 42.000 docentes presentaron su renuncia. Y bueno, todo este tema, esta crisis, pues va a repercutir, trae grandes problemas a futuro en el sistema educativo venezolano. Llegamos a la cuarta década, que es desde 1989 hasta el 98. Venezuela se va a caracterizar por un periodo, pues, ya de programas sociales, se replantea el concepto de educación, ya se piensa en la educación como una forma para la cohesión social. Sin embargo, pues esto tampoco va a cosechar fruto, porque este sistema va a seguir lastrando con las deficiencias que traía anteriormente, que era bajo sueldo de los profesores, falta de financiamiento para las instituciones públicas, o falta de financiamiento, sí, para el sector de la educación pública. Además, bajo presupuesto sí, para el pago del salario de los maestros y muchas otras deficiencias, bueno, que ya hemos venido mencionando. Llegamos al siglo XXI, ya el periodo de la Revolución Bolivariana, llega Hugo Chávez al poder y se plantea pues un programa de alfabetización masiva, para lo cual se crearon las misiones, la misión Robinson 1, Robinson 2, la misión Sucre, la misión Riva, que eran básicamente una forma alternativa de educación para darle educación a aquellas personas ya mayores de 18 años que nunca estuvieron matriculados en el sistema público. Se permite que los adultos pues ahora comiencen a estudiar desde primaria, puedan hacer vida universitaria. Sin embargo, este sistema fue criticado por el hecho de que, bueno, se utilizó para el clientelismo político. Básicamente se denunciaba que el Ejecutivo utilizó este sistema educativo para ganar votos, ganar votos, adeptos, y lo mismo ocurrirá con el otro sistema educativo, que, bueno, básicamente ahora las nuevas profesiones se están fijando conforme al Programa de Desarrollo Nacional. Entonces, bueno, era esto lo que les quería exponer muy brevemente. El espacio no da para desarrollar un poco más, pero básicamente esta ha sido la evolución histórica de la educación en Venezuela, y estas han sido sus deficiencias. Las deficiencias que hemos venido arrastrando actualmente no distan mucho, no se alejan mucho de lo que fue desde un principio, cuando el periodo colonial y todo lo que fue el siglo XX. Es todo. Ahora los dejo con mi compañero Jaiber Núñez, quien les estará conversando sobre la regulación normativa actual de la educación privada en Venezuela. Adelante, Jaiber. Gracias, Carlos. De verdad muy interesante lo que es el recorrido histórico y cómo nos permite comprender en dónde estamos actualmente en materia de educación en el caso venezolano. En mi caso, voy a ser muy breve, voy a tratar de hacer un paneo general de lo que es la normativa, tanto a nivel internacional como a nivel constitucional local, de lo que se entiende por educación, y entrar a analizar algunos aspectos generales de lo que es el marco regulatorio de la educación privada en el caso venezolano, para después llegar a unas conclusiones que nos permitan entrar a la reflexión de cuáles son los cambios que de alguna manera se deben incorporar en el caso de la educación en Venezuela. Para comenzar, tendría que decir, sería necesario mencionar lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 en el marco de la ONU, donde en su artículo 26 nos dice, proclama, toda persona tiene derecho a la educación. Detrás de esto hay toda una intencionalidad desde el punto de vista del sistema internacional para hacer comprender la relevancia que significa la educación para el progreso de las sociedades humanas. Desde entonces, el tema educativo ha estado presente en multitud de otros instrumentos internacionales. De aquí se destaca lo que es la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza de 1960, el Pacto Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial, 1965, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de 1966, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y sus Familiares en 1990, o la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006. Todas ellas tienen en común que recogen el tema educativo y lo elevan a la categoría de derecho precisamente para reconocer esa relevancia en cada uno de los aspectos, en cada uno de los grupos vulnerables que pueden estar tratando estas convenciones, con el propósito de hacer ver la importancia que tiene el tema educativo. Luego los estados van a valorar cómo van a materializar estos derechos que están contenidos en el sistema internacional. Igualmente, se destaca que en los convenios de la OIT está referido el derecho a la educación. Haciendo una muy breve referencia a lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nos encontramos con que en su artículo 13 nos dicen que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Conviene que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En ese sentido, de nuevo, lo que encontramos son desarrollos parciales en los diferentes instrumentos internacionales de cuál debe ser el concepto de la educación, pero siempre partiendo de lo que es la postura del Estado como ese gran ente regulador y dejando a la sociedad en un segundo plano a la hora de definir qué es la educación. Encontramos otro instrumento muy interesante a la hora de valorar el tema educativo, que es la Carta Democrática Interamericana, que establece esa relación entre educación, democracia y respeto a los derechos humanos. Nos encontramos con el artículo 16 en este instrumento, que nos dice que la educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza, fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas, a las mujeres, a los habitantes de zonas rurales y a las personas que pertenecen a las minorías. De nuevo, aquí se destaca la relación entre lo que es la democracia y el derecho a la educación y precisamente lo que se busca o de alguna manera lo que recoge este instrumento es el carácter universal que debe tener la educación. Es importante en este punto resaltar que el carácter universal no significa que sea necesariamente público. De hecho, existen experiencias a nivel de educación privada que precisamente son inclusivas y permiten un mayor alcance, un mayor número de inscritos, que la educación llegue a lugares donde normalmente no llega, precisamente utilizando lo que es el esquema descentralizado de planificación y atendiendo a las necesidades particulares de cada una de las poblaciones humanas. Ya entrando en lo que es el derecho a la educación de acuerdo a nuestro derecho constitucional en Venezuela, nos encontramos con dos artículos especialmente relevantes. El primero de ellos es el artículo 102 de la Constitución. Nos dice que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función inclinable y de máximo interés de todos sus niveles y modalidades y como un instrumento del conocimiento científico, humanístico, tecnológico al servicio de la sociedad. Importante seguir destacando este artículo, la educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto de todas las corrientes de pensamiento con la final de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano. Siguiendo un poco más abajo con este artículo, nos dice que el Estado, con la participación de la familia y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana. Aquí de nuevo es interesante porque se empieza a observar dentro de lo que es nuestro derecho constitucional venezolano cómo el papel protagónico en el proceso educativo le pertenece al Estado, como función, de nuevo, indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles, dejando a la participación de las familias y la sociedad en general como coadyuvante, como una especie de actor secundario dentro de lo que es el proceso educativo. Otro artículo muy interesante a la hora de valorar lo que es el marco constitucional de la educación en Venezuela es el artículo 106. Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de infraestructura y los demás que establezca la ley, puede fundar y mantener instituciones educativas privadas, bajo la estricta vigilancia del Estado, previa aceptación de éste. Vean el concepto, la idea que se maneja en materia de educación desde el artículo 106, reconociendo el derecho que tienen las personas naturales jurídicas de fundar instituciones privadas, pero siempre atada a lo que es la regulación propia del Estado. Aquí en la lámina destaqué unas 4 ideas fundamentales de lo que es la lectura de este artículo que nos permiten caracterizar cuál es el modelo de educación que está contenido, o por lo menos que se deduce de este artículo 106. Previa demostración de su capacidad, cumpla de manera permanente con los requisitos, bajo la estricta vigilancia
inspección del Estado y previa aceptación de este. O sea, el énfasis que se hace en el control total centralizado que tiene el Estado sobre la actividad educativa, creo que es absolutamente claro. Luego, entrando un poco en lo que es el desarrollo a nivel legal de la materia educativa en el caso venezolano, nos encontramos con la Ley Orgánica de Educación. Evidentemente, por la naturaleza de esta charla, no vamos a hacer un desarrollo muy amplio de la misma, solo destacar algunos aspectos de lo que es el artículo 5, que nos habla de esa expresión que muy bien refería Carlos Rodríguez en su intervención, la idea de Estado docente. Es la expresión rectora del Estado en educación en cumplimiento de su función indeclinable y de máximo interés como derecho humano universal y deber social fundamental, inalienable, irrenunciable y como servicio público que se materializa en las políticas educativas. De nuevo, todo el centro de atención, el papel protagónico, le pertenece al Estado. La sociedad, las familias, los propios estudiantes tienen un papel secundario en todo este proceso. Otro artículo interesante nos habla del artículo 14. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental. De alguna manera reconoce o recoge lo que dice la Constitución. Se considera como una educación integral, gratuita, laica, inclusiva y de calidad, permanente, continua o interactiva. Promueve la construcción social del conocimiento, la valoración ética y social del trabajo y la integralidad y preeminencia de los derechos humanos. Luego, la formación de nuevos republicanos para la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación individual y social. Aquí vemos algo muy característico de las normas, en el caso del régimen jurídico venezolano, sobre todo en materia de educación, el hecho de que la proclamación, de una manera, el recoger una serie de estándares desde el punto de vista de la calidad, del carácter inclusivo, de la interacción permanente, luego no se materializa, como muy bien decía Carlos en su recuento histórico, en lo que es la realidad de nuestro proceso educativo. Entonces pareciera que la prioridad es que las normas recojan con mucho detalle, con mucha caracterización, esta fuerza, estos principios de la educación en el caso venezolano, pero luego cuando vamos a los resultados, cuando vamos al análisis empírico de lo que está ocurriendo en nuestra realidad, nos encontramos con algo muy diferente. Aquí es interesante, ya casi para cerrar, esta resolución del Ministerio de Educación que recoge algunos de los lineamientos para lo que serían las escuelas privadas, lo que sería la educación privada en el caso venezolano. No me voy a detener en todos los puntos, pero me gustaría que de alguna manera observen cómo el control permanente, centralizado del Estado está presente en todas las actividades de la educación privada. Se reconoce como derecho la posibilidad de que se establezcan planteles educativos de carácter privado, pero siempre bajo el control estricto y la observancia de las normas y lineamientos dictados por el Estado. Podemos mencionar algunas, desarrollar las actividades docentes conforme a los planes de estudio oficiales, disponer de laboratorios y talleres necesarios para la realización de actividades prácticas establecidas en los programas de estudio, desarrollar los contenidos y actividades señaladas en los programas de estudio oficiales, acatar las disposiciones de orden técnico administrativo que dicta la autoridad educativa y así sucesivamente. De nuevo, el énfasis está en que la educación privada se entiende como una excepción que es para ser viable, para ser acorde a la legalidad, tiene que atenerse estrictamente a todos los lineamientos emanados. A colación una serie de conclusiones que me gustaría llevar a debate y poder conversar con cada uno de ustedes en una próxima oportunidad. De acuerdo a la legislación venezolana, la educación es un servicio público prestado principalmente por el Estado, sometido a un régimen especial de derecho público muy similar al régimen de concesiones sobre los recursos naturales, el cual determina de forma obligatoria el marco de actuación tanto de la escuela pública como privada, con base en las órdenes dictadas por el Ministerio de Educación. La excesiva regulación y voluntad de control centralizado por parte del Estado no garantiza la calidad y la excelencia de los procesos educativos, sino que por el contrario impide el análisis de la experiencia empírica, dificultando la toma efectiva y descentralizada de decisiones. Este esquema normativo rígido desincentiva cualquier iniciativa que busque la innovación del sistema educativo, dejando en manos de la autoridad central no solo el presente, sino el futuro de la educación en Venezuela. Y esto es importante porque muchas veces, y quizás esto trasciende el caso venezolano,
Cuando el gobierno de turno, cuando la autoridad educativa de turno fija cuáles son sus metas educativas, cuál es el modelo de educación, cuál es el tipo de egresados que pretende obtener de los procesos educativos, piensa en el corto plazo. Y la realidad es que la economía, la sociedad avanza a una velocidad muy distinta a la que pueden de alguna manera definir la planificación centralizada. Lo cierto es que de la experiencia empírica, los modelos descentralizados han demostrado tener la capacidad de responder de mejor manera, de manera más oportuna, a los cambios, a los retos que constantemente está viviendo nuestras sociedades. Con esto lo dejaríamos hasta acá. Muchísimas gracias por su atención y gracias, Carlos, por tu intervención. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.